Buenos días, saludamos a los miembros de la Red Departamental de Salud de todos los hospitales de Cundinamarca que en este momento nos acompañan vía Facebook Live y les damos la bienvenida a la bacterióloga Joana Pinilla Gómez, quien va a ser la responsable de la charla magistral de hoy, Medicina Transfusional. Queda con Joana Pinilla. Bueno, buenos días para todos los asistentes, buenos días para todas las personas que están conectadas en este momento, pues quieren pues ver la charla magistral que hoy tiene programada el hospital. Dentro de la medicina transfusional, pues son dos conceptos que abarcan muchas cosas, que abarcan desde el momento en que nosotros hacemos una sensibilización, una promoción, o bueno, lo que hacemos es hacer actividades educativas con los donantes potenciales para que esos donantes pues voluntariamente donen sangre con nosotros y poder el banco de sangre abastecerse con las unidades suficientes para satisfacer las necesidades del servicio transfusional. Todo eso es una cadena transfusional, la cual va desde lo que les decía, desde el abastecimiento de las unidades hasta que se transfunden a un paciente que lo necesita, previamente indicación médica, y dentro de todo ese proceso también tiene que ver el programa de hemovigilancia que va ligado con el programa de seguridad del paciente institucional. Como les decía, pues toda la cadena transfusional está dentro, bueno, depende de dos grandes servicios que son el banco de sangre y el servicio transfusional. Dentro del banco de sangre se encarga de todo lo que es promoción y educación a la donación de sangre, la atención del donante, hacer esa selección del donante de sangre potencial, hacer el transporte y almacenamiento de los componentes para después separarse en el hemocomponente que se necesita, hacer las pruebas de hematología infecciosas para emitir un sello de calidad y garantizar que ese hemocomponente pues cumple con ciertos criterios de calidad que tiene establecido el banco de sangre. Y por último, pues hacer el almacenamiento de las unidades de acuerdo como corresponde y de acuerdo como se tiene que hacer cada una. Dentro del servicio transfusional, pues iniciamos desde la indicación transfusional, en donde eso está a cargo del médico, en donde el médico se tiene que basar en la guía de medicina transfusional institucional, porque pues en todas las instituciones varía o algunas instituciones se referencian en guías internacionales o en la guía nacional que tenga independientemente del país. El servicio transfusional también hace por las pruebas pretransfusionales para pues saber qué hemoclasificación tiene el paciente, si tiene sensibilizaciones previas, tiene que saber si el paciente tiene antecedentes transfusionales, si tiene algún otro tipo de indicación según la patología que tenga, si necesitamos componentes filtrados, irradiados, etc. También debe garantizar que el transporte intrahospitalario de los hemocomponentes pues cumpla para garantizarle la cadena de frío de esos hemocomponentes, porque el servicio transfusional y el banco de sangre se encarga de garantizar pues ese punto tan álgido como es el almacenamiento, pero también debemos capacitar al personal que hace el transporte intrahospitalario de los mismos para que no se vayan a perder en los servicios y para que esa transfusión sea pues exitosa. También se encarga de la administración de hemocomponentes, porque depende, hay hemocomponentes que varía el ritmo de transfusión, que pues también se encarga de hacer la vigilancia post-transfusional, que el médico y enfermera haga esa vigilancia pre-transfusión, durante la transfusión y post-transfusión para evidenciar algún tipo de reacción adversa a la transfusión o algún evento que presente el paciente. Dentro de esos dos servicios, pues hay unos entes encargados dentro de la institución como el comité transfusional, que es un comité directivo médico, el cual pues nos reunimos, por lo menos acá en Samaritano nos reunimos mensualmente. ¿Para qué? Para analizar las reacciones adversas a la transfusión que hubo en la institución, poderlas analizar, categorizar esa reacción adversa y definirla como tal para poder hacer notificaciones a los diferentes entes de control que tiene pues a nivel tanto distrital, departamental y nacional. Y el programa de hemovigilancia que va ligado con el programa, como les decía anteriormente, programa de seguridad del paciente institucional, que pues es un programa que vigila toda esa cadena transfusional. ¿Cómo nosotros como banco de sangre garantizamos la correcta identificación y rotulado de las bolsas y muestras de sangre al momento de estar en una campaña de donación? Pues nosotros manejamos los rótulos, que son por lo general un sticker, el cual se genera previamente en el banco de sangre del Hospital de la Samaritana, donde tiene que ir lógicamente el nombre del banco, un código de barras que lo que permite es que cuando nosotros realicemos los diferentes exámenes, lo coloquemos en los diferentes analizadores o equipos, pues esos analizadores puedan hacer lectura del código y también nos permite hacer una trazabilidad de ese donante durante
todo el proceso que nosotros tenemos para emitir un sello de calidad. También es importante tener en cuenta la fecha de la colecta, porque a partir de esa fecha de la colecta pues vamos a saber el tiempo de caducidad que tienen los hemocomponentes y el lugar de la campaña y el tipo de documento y el documento como tal del donante que hace la donación. Todo el proceso, una vez llega esa unidad captada de las jornadas de donación de sangre, ya sea extramural o intramural, pues entra dentro de todas las fases como tal, como es la selección del donante, la flebotomía del donante, después la separación del hemocomponente según la necesidad que tenga en ese momento el banco de sangre, las pruebas de inmunohematología, como es pues, la hemoclasificación directa e inversa, el rastreo de anticuerpos, las pruebas de infecciosas de tamizaje, como son HIV, HTLV1 y 2, hepatitis de antígeno de superficie y core, hepatitis C, Chagas, sífilis. Y por último, pues la disposición final de ese hemocomponente, pues es el almacenamiento según como corresponda. ¿Cómo es ese almacenamiento y disposición final de esos hemocomponentes? Pues los glóbulos rojos deben permanecer. Los glóbulos rojos de Samaritana son pobres en leucocitos que pueden permanecer hasta 42 días de vigencia en refrigeración de 1 a 6 grados centígrados. Los plasmas frescos y crioprecipitados deben permanecer en congelación a una temperatura de menos 80 grados centígrados, pues pueden permanecer hasta un año y a una temperatura de menos 30 grados centígrados puede permanecer hasta 6 meses. Y las plaquetas deben permanecer en agitación constante, solamente pues tienen una viabilidad de 5 días y deben estar a una temperatura entre 22 y 24 grados centígrados. Este es un punto súper importante, lo del almacenamiento, pues porque garantiza más que todo también la viabilidad del hemocomponente, evitando cualquier evento adverso asociado de pronto a una contaminación bacteriana que se le pueda dar al paciente después de una transfusión. Eso es lo que tiene que ver con el banco de sangre. Ahora con el servicio transfusional del Hospital Universitario de la Samaritana, pues vamos a ver las indicaciones transfusionales que tenemos a base de nuestra propia guía de medicina transfusional. Puede que en otras instituciones manejen otros criterios, pero pues nosotros aquí es una guía que ya más o menos desde el año 2013 y que pues la hicieron a partir del Comité Transfusional y se basaron en una guía internacional. Pero ahora este año, pues para que todos sepan, ya salió la guía de práctica clínica basada en la evidencia para el uso de componentes sanguíneos, ya se publicó en la página del Ministerio de Salud, ya la puede consultar absolutamente todo el mundo. Esa guía es una guía nacional. Nosotros como hospital, pues vamos a participar en el programa piloto para la adopción de esa guía a nivel institucional. Entonces, eso pues es un punto a favor nuestro, porque vamos a adoptar esa guía nacional en nuestra institución y para eso necesitamos pues, la colaboración de todos, de toda la parte de médicos, de toda la parte de enfermería y pues nosotros que somos bacteriólogos como tal del servicio transfusional y del banco de sangre. En cuanto a la transfusión sanguínea, pues tenemos en cuenta que la transfusión sanguínea pues es la administración por vía intravenosa de un hemocomponente que es previamente indicado por un médico, por previa valoración del paciente, que es responsabilidad médica, que debe ser un tratamiento individualizado porque depende de las condiciones de un paciente como tal. Se debe seleccionar adecuadamente el hemodiderivado, qué dosificación necesita, qué volumen y considerar pues el menor riesgo para el paciente. También nosotros tenemos en cuenta las autotransfusiones en procedimientos quirúrgicos para esos pacientes que son programados, pues tienen cirugías prequirúrgicas. También podemos realizar autotransfusiones desde que el médico vea la viabilidad de que ese paciente puede participar dentro de ese programa. Debe hacerse un correcto registro de las transfusiones en la historia clínica del paciente. Acá nosotros hacemos trazabilidad también de las historias clínicas, evidenciando pues que la transfusión sanguínea ya ha sido oportuna, sea pertinente y que también esté justificada dentro de la historia clínica. En la historia clínica es súper importante justificar que el paciente ha aceptado el consentimiento informado a la transfusión, que lógicamente lo ha leído, lo ha entendido y lo ha comprendido. La razón de la transfusión o la indicación como tal, el tipo de producto que se le va a transfundir, el volumen que se le transfundió, la hora en que se inicia la transfusión y cualquier evento adverso o reacción adversa transfusional que haya presentado el paciente
durante o después de la transfusión. En cuanto al uso apropiado de los hemocomponentes, pues es importante, la guía nos lo dice a nivel institucional, que la hemoglobina no debe ser el único factor para decidir una transfusión, que esa decisión debe ser apoyada pues por la necesidad de mejorar algún signo o algún síntoma que tiene el paciente y prevenir alguna morbilidad significativa que tenga el mismo. Que nosotros también que tenemos en cuenta, pues la capacitación constante con cada uno del personal que interviene en la cadena transfusional para que no se pierdan hemocomponentes o por un inadecuado transporte o por una inadecuada indicación o porque sencillamente la solicitud se haya hecho de una manera equivocada. Digamos, a veces hay solicitudes de transfusión que de pronto dan en reserva y la piden en transfusión y son hemocomponentes que se alistan, recursos que se pierden y pues que en realidad es importante que cuando hagan una solicitud pues estén con todos los 5 sentidos puestos en saber en realidad si es una reserva, si es una transfusión y que la cantidad que necesite sea pues la pertinente. En cuanto a la transfusión de glóbulos rojos, pues podemos decir que el objetivo como tal es aumentar el transporte de oxígeno a nivel tisular, que la transfusión siempre es efectiva siempre y cuando la anemia sea identificada y corregida. Hay que definir adecuadamente la dosis según el tipo de paciente. En cuanto a la transfusión de glóbulos rojos en anemias agudas, pues es cuando hay una pérdida excesiva de glóbulos rojos, pero en general se pierde sangre total, entonces tenemos que hacer corrección de todo el volumen como tal, y pues no solamente se pierden glóbulos rojos, sino también entre plasma y plaquetas. Sin embargo, pues esas solicitudes se hacen donde se vea pues en peligro la vida del paciente. Cuando un paciente está relativamente estable, en buenas condiciones de salud, es importante que si tiene una hemoglobina por encima de 7 o en 7, pues no se considera necesaria la transfusión. Se consideraría necesaria la transfusión bajo un valor por encima de 7 de hemoglobina, si por ejemplo el paciente tiene algún problema, alguna deficiencia respiratoria, algún problema cardiovascular, alguno de este tipo que sí necesita justificación dentro de la historia, pues para esa transfusión sanguínea. En anemias crónicas, en donde, por ejemplo, el tratamiento etiológico que se le está haciendo hacia anemia no es suficiente para poder combatirla, pues entonces es necesaria la transfusión y se puede justificar. En este tipo de pacientes ellos pueden manejar hasta hemoglobinas por debajo de 7 y ser sencillamente compensadas y no necesitar la transfusión, a no ser de que ya el tratamiento que le están haciendo a ese tipo de anemias pues no está siendo compensado. En anemias pre o perioperatorias, pues en pacientes con cirugía programada, era lo que les decía que se podía evaluar la autotransfusión. Hay que señalar que no existe una cifra de hemoglobina o hematocrito determinada por debajo de la cual se pueda aplicar o se pueda justificar una transfusión como tal. En un paciente que sea normovolémico sin descompensación cardiopulmonar, se debe ser intervenido a corto plazo, solo se transfundirá si la hemoglobina es por debajo de 7 gramos sobre decilitros y listo. En anemia posoperatoria, pues en pacientes que están jóvenes, hemodinámicamente estables y con hemoglobinas entre 7 y 8 no se justifica la transfusión. En cambio, en pacientes coronarios, vasculares o con deficiencias respiratorias que tengan una edad por encima de los 70 años y pues la compensación no sea tan rápida ni inmediata, pues sí es necesario de pronto hacer la transfusión cuando la hemoglobina esté por encima de los 7 o los 9 gramos sobre decilitros. La transfusión, pues como siempre, dependerá de los criterios clínicos, no solamente del parámetro de la hemoglobina, porque en realidad no es un parámetro clínico que defina o no la transfusión. En cuanto a las anemias hemolíticas, pues debe considerarse la transfusión solo si hay una anemia severa en este tipo de pacientes. Por lo general son anemias hemolíticas de tipo inmune, en donde el título de autoanticuerpos que tiene ese paciente pues es tan alto que a veces nos falsean las pruebas cruzadas y no puedes decir que tiene una prueba cruzada incompatible. Ya nosotros tenemos que determinar si ese paciente tiene solamente autoanticuerpos que nos están falseando esa transfusión, que nos están falseando esa prueba cruzada, o si tiene autoanticuerpos junto con aloanticuerpos generados por transfusiones previas. Este tipo de pacientes es necesario
pues realizarle una serie de pruebas pretransfusionales para garantizarle que la transfusión sea lo más segura y compatible posible. Nosotros aquí también podemos realizar a ese tipo de pacientes, transfundir los que sean isofenotipo para evitarles sensibilizaciones posteriores a la transfusión, ya que por lo general este tipo de pacientes pues requieren transfusiones periódicamente. En cuanto a las transfusiones masivas, pues es el reemplazo de la mitad de la volemia de un paciente en menos de 3 horas. En este caso, pues tenemos el paquete de urgencia vital y el paquete de código rojo dentro del hospital para hacer una respuesta oportuna a esa necesidad transfusional que tenga el paciente. Más adelante lo explico como tal. ¿Qué contraindicaciones tiene la transfusión de glóbulos rojos? Pues no se debe transfundir a un paciente que tiene una anemia tratable a través de otros productos específicos, de pronto una anemia de tipo carencial, que se puede pues tener un tratamiento diferente a la transfusión. No se debe utilizar como expansor plasmático de forma profiláctica para mejorar la condición o el estado clínico del paciente. Y pues lo que les dije anteriormente, la transfusión no es un sustituto o un tratamiento específico para tratar una anemia, por ejemplo las carenciales, que pues en realidad no se necesita hacerse. Cuanto a la transfusión de plasma fresco congelado, pues se transfunde en situaciones críticas como las hemorragias agudas o críticas, en transfusiones masivas, por lo general en procedimientos perioperatorios. Para hacer reversión de warfarina, no se apoya el uso rutinario de plasma fresco en pacientes con coagulopatía, pues porque ese tipo de coagulopatías también se pueden tratar con otro tipo de tratamientos que pueden suplantar esos factores de la coagulación que se necesitan y que no necesariamente se pueden hacer por la transfusión. Las contraindicaciones de esa transfusión de plasma fresco congelado, pues lo que les decía, que una patología el cual ya pueda ser tratado con coadyuvantes o con algún factor de la coagulación que ya venga previamente, como ya liofilizado o hecho, como expansor de volumen, como aporte de inmunoglobulinas, algunos como aporte nutricional parenteral, tampoco para la corrección del efecto con heparina. Con warfarina sí serviría, con heparina no, por el tipo de anticoagulante que utilizan las bolsas, como ajuste del hematocrito en unidades de glóbulos rojos, pues en eso tampoco está contraindicada la transfusión. En cuanto a la transfusión de plaquetas, pues está indicada cuando hay una deficiencia tanto de pronto a nivel cuantitativo o cualitativo de esas plaquetas, de pronto que las plaquetas no están siendo funcionales para el paciente, están perdiendo algún tipo de funcionalidad, o porque tiene unas trombocitopenias severas. Sin embargo, pues siempre hay que evaluar esa trombocitopenia qué tan riesgosa es para el paciente. Las transfusiones profilácticas se basan en que el recuento plaquetario está por debajo de las 10.000 plaquetas, en intervenciones que necesiten, por ejemplo, una biopsia o a pasar un catéter central. En ese tipo de procedimientos sí se necesita un recuento por lo menos de 50.000 plaquetas para poder intervenir el paciente. Entonces, ahí en ese tipo de casos, pues sí se tendría que hacer la transfusión si el paciente presenta una trombocitopenia por debajo de ese volumen. En pacientes con aplasias medulares, con síndromes mieloproliferativos, pues nosotros tenemos en cuenta ese tipo de diagnósticos, que por eso es tan importante que dentro de la orden transfusional coloquen el diagnóstico que corresponde al paciente, porque a partir de eso nosotros definimos si ese paciente necesita hemocomponentes filtrados. El hospital no maneja la captación de donantes a través de aféresis o CUPs de plaquetas, por lo que pues la especialidad que tiene Samaritana no tiene especialidad oncológica que de pronto necesite ese requerimiento. Sin embargo, si nos llega en algún momento un paciente como estos, pues nosotros lo que hacemos es filtrarle las unidades para evitar esa sensibilización y con anticuerpos de tipo HLA y demás, que los leucocitos los tengan por debajo de lo que es. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la transfusión de las plaquetas? Pues en situaciones clínicas donde la función plaquetaria es normal y donde los recuentos se encuentran por encima de los 100.000, en las púrpuras trombocitopénicas trombóticas o en pacientes que ya presenten refractariedad plaquetaria,
pues en esos casos por lo general la transfusión no es efectiva, no les genera absolutamente nada a los pacientes. Nosotros como servicio transfusional, ¿cómo contribuimos a una adecuada indicación e identificación del paciente al momento en que se va a transfundir? Pues nosotros manejamos lo que es la solicitud de hemocomponentes, un formato manual, el cual se debe diligenciar pues con todos los datos del paciente, se debe colocar el diagnóstico que corresponde, también tenemos todo lo que son las transfusiones de emergencia, urgencias vitales y códigos rojos para hacer despacho inmediato. Nuestro tiempo de oportunidad es entre los 3 minutos en que se activa la urgencia como tal. Eso, pues, esa orden de solicitud la debe hacer el médico como tal. Y detrás de esa orden hay una lista de chequeo de seguridad aplicada al paciente, la cual la debe diligenciar enfermería. Es responsabilidad de ellas, que es como el primer punto de control, donde ellas en la primera parte van a identificar que todos los datos que haya puesto el médico en la orden pues correspondan con el paciente que se necesita transfundir, y en la segunda parte está todo lo que tiene que ver con la toma de la muestra, que cumpla con todos los criterios, que esté el nombre completo, historia clínica, que esté la casa donde está ubicado el paciente, la persona que toma la muestra y ya. El segundo punto de control, una vez llega esa orden y la muestra el servicio transfusional, pues es la bacterióloga que recibe la orden y la muestra, la cual verifica que los datos que están dentro de la orden correspondan con los del paciente a través de nuestro sistema donde tenemos pues a todos los pacientes en nuestro sistema de historias clínicas, que es dinámica. Entonces ahí lo que hacemos es verificar con historia clínica que el nombre corresponda con el que es, que esté el nombre completo del paciente, eso es importante. Verificamos con el camillero que haga un adecuado transporte de las muestras, que el camillero nos registre esa orden también con nombre completo en un formato que tenemos, y también tenemos un campo de observaciones para diligenciar cualquier incumplimiento que no cumpla dentro de eso, pues dentro de lo que nosotros necesitamos y los puntos de control que tenemos. ¿Cómo garantizamos la correcta identificación del paciente a transfundir en el servicio transfusional y en los servicios del hospital? Entonces aquí es donde utilizamos el doble, triple chequeo cruzado. ¿Por qué se llama así? Pues porque identificamos, corroboramos dos rótulos como tal que tiene el hemocomponente. Uno que es el sello de calidad que emite el banco de sangre, y otro el sello de identificación que identifica pues al paciente que vamos a transfundir. Por eso se llama doble, porque ambos tenemos que corroborarlos, ya les explico cómo. Y triple chequeo cruzado porque se hace en 3 momentos diferentes. El primer momento se hace entre el bacteriólogo y el camillero, es decir, que el bacteriólogo, una vez va a entregar la unidad, pues junto con el camillero corroboran el nombre y apellido del paciente, la historia clínica, corroboran la cama donde se encuentra ubicado ese paciente, el número de la unidad, el sello de calidad del tipo de componente y el grupo sanguíneo. Por el otro lado de la bolsa, tienen que verificar nuevamente el número de la bolsa, el sello de calidad, la fecha de vencimiento es importantísimo, y el grupo sanguíneo también. Una vez hacen esa verificación, pues tienen que dejarlo registrado en un formato en el cual pues dicen que efectivamente reciben el hemocomponente como es. El segundo momento es entre el camillero y el enfermero en el servicio que hace la solicitud. Entonces corroboran exactamente lo mismo y en un formato que se llama control de transfusiones. Existe una tabla en la parte final y ahí deben corroborar pues los 5 correctos transfusionales y firmar pues el camillero y la jefe de enfermería que efectivamente corresponde. Y el último momento es entre el enfermero y el médico, en donde hacen también el mismo ejercicio de corroborar los dos rótulos de la bolsa del hemocomponente que se va a transfundir y también firmarlo al final de esa tabla, de ese formato de control de transfusiones. ¿Por qué es tan importante como ese punto como tal? Porque eso garantiza que efectivamente al paciente que lo vamos a transfundir pues sea el que es, que la solicitud sea correcta, que lo que el médico le solicita sea lo que el banco le está despachando y lo que le va a colocar al paciente, que la hemoclasificación pues sea compatible con la hemoclasificación del paciente, que el envío también sea correcto, es decir, que toda la cadena de frío y que todo
como ese transporte que se hizo y la conservación del hemocomponente cumpla para evitarle cualquier contaminación bacteriana al paciente al momento de la transfusión y pues que la transfusión sea lo más segura. Hay muchos casos reportados en donde se han transfundido pacientes que no corresponden, donde se han generado reacciones adversas transfusionales agudas que han llevado hasta la muerte del paciente. ¿Por qué? Porque se omiten estos puntos de control que son tan importantes, que a veces genera pereza y genera tedio y de todo hacerlos, pero que en realidad eso puede hasta salvar la vida de un paciente, porque una reacción transfusional que sea severa, pues sencillamente se lo puede llevar. Nosotros como hospital implementamos esta cartilla transfusional para pacientes. Es un plan educativo, el cual el objetivo que tiene es darle a conocer al paciente qué es una transfusión, qué es un hemocomponente, qué beneficios tiene, qué riesgos podría tener o qué posibles reacciones podría tener a la transfusión y cómo nosotros podemos garantizarle el manejo médico en dado caso que presente una reacción transfusional. A partir de que el paciente lee esa cartilla transfusional, pues puede decidir o puede leer el consentimiento informado a la transfusión y ya tomar una decisión de aceptar la transfusión o sencillamente rechazarla y firmar un disentimiento. Este es el consentimiento informado a la transfusión, el cual, pues como les decía, explica en qué consiste, qué es una transfusión, qué beneficios tiene, qué efectos inevitables tiene también, qué riesgos y complicaciones y qué alternativas a la transfusión hay para que en ese caso, una vez el paciente lo lea o el familiar que puede también tomar la decisión por el paciente, pues puede hacer todas las preguntas al médico que necesite y a partir de esas preguntas, y una vez sean resueltas, pues pueda firmar el consentimiento aceptándolo o rechazándolo. Antes de la transfusión tenemos que tener en cuenta pues el acceso venoso, el tamaño del acceso venoso es crítico pues para la infusión de glóbulos rojos, que el calibre también corresponda al momento de la transfusión. El uso de soluciones intravenosas pues no está indicado, la única que es compatible con la transfusión es la solución salina. Sin embargo, el resto de soluciones como el lactato y en catéter donde puedan estar pasando medicamentos, pues no está indicado que por esa misma vía también realicen la transfusión. En cuanto a la administración del hemocomponente, pues los glóbulos rojos se deben transfundir en por lo menos entre 60 y 120 minutos, una unidad de glóbulos rojos. Las plaquetas se deben transfundir entre 20 y 30 minutos, la totalidad de las plaquetas. Si se transfunden 6, pues las 6 que se transfundan en ese tiempo, o 4, bueno, o un pool de plaquetas también que se transfundan en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellas permanecen todo el tiempo en agitación constante en el almacenamiento y solo el hecho de que estén quietas y no tengan esa agitación constante, pues puede llevar también a que el recuento plaquetario se disminuya y pues no exista una ayuda terapéutica para el paciente. El plasma fresco congelado se debe transfundir de 20 a 30 minutos cada unidad para garantizar que esos factores de coagulación, pues, que son tan lábiles, no se pierdan por una inadecuada conservación. Y el crío precipitado, pues sí transfundirse lo antes posible, entre 10 a 20 minutos, la totalidad de los hemocomponentes de críos que se hayan solicitado. ¿Cómo nosotros como Samaritana activamos códigos rojos y urgencias vitales? Entonces nosotros recibimos llamado telefónico pues diciendo esa urgencia vital y el código rojo, o a través del parlante, o a través de la solicitud de hemocomponentes, que ya les había indicado que ya tenemos lo de transfusión de emergencias y pueden indicar si es una urgencia vital o un código rojo. ¿Qué necesitamos vital? Pues la identificación del paciente o el número de ingreso que le hayan dado, el nombre del paciente, así sea NN hombre o NN mujer, y el médico que hace la solicitud. Y pues obviamente el tipo de hemocomponente que requiere y la cantidad que requiere. Nosotros tenemos dentro del paquete de urgencia vital pues 6 unidades de glóbulos rojos O positivo previamente rechequeados y previamente se les ha hecho un COP directo, son unidades frescas. Y para el paquete de código rojo tenemos 2 unidades de glóbulos rojos O negativo que también se les ha hecho lo mismo, la hemoclasificación se les ha confirmado previamente y se les ha hecho un COP directo, el cual nos debe arrojar negativo. Son unidades frescas pues para garantizar que ese transporte de oxígeno o solventar esa necesidad de oxígeno que necesita el paciente en ese momento pues sea la más rápida.
Tener en cuenta que son transfusiones sin pruebas de compatibilidad previa, que solamente se requieren en urgencias y que puede existir la posibilidad de que ese paciente presente incompatibilidad sanguínea por algún tipo de transfusión previa que haya tenido. No sabemos en realidad qué antecedentes transfusionales en una urgencia pues tenga ese paciente. En cuanto al paquete neonatal, pues el servicio transfusional cuenta con unidades alícuotas pediátricas de glóbulos rojos que han sido previamente filtradas y que son unidades frescas para garantizarle también por lo menos nosotros que tenemos aquí unidad de cuidado intensivo neonatal, pues garantizarle las necesidades que tenga el servicio respecto a las transfusiones. Igual, si un pacientico neonatal necesita transfusión de plaquetas, también nosotros lo que tenemos que hacer es mandarle plaqueticas, ojalá frescas, y que también estén filtradas, pues, para evitar sensibilizaciones al bebé. ¿Qué acciones tenemos para disminuir y evitar eventos adversos asociados a la transfusión? La comunicación es importantísima dentro de todo y el trabajo en equipo dentro de todos pues la parte interdisciplinaria en salud que interviene dentro de la transfusión. Las reservas prequirúrgicas, pues que se hagan desde el día anterior a la cirugía. ¿Para qué? Para que el servicio garantice que tiene esas unidades disponibles al momento de que el paciente entra a la cirugía. Puede que en ese momento el paciente sea por ejemplo, un grupo sanguíneo muy escaso, un AB negativo, que de pronto no tengamos dentro del stock y que necesitemos buscarlas dentro de la red que hay a nivel de Bogotá. Pues nosotros tenemos que tener eso con previa antelación para poderle dar respuesta al paciente si lo requiere el día que va a su cirugía como tal. Que las muestras sean correctamente tomadas, identificadas según el protocolo, garantizar la cadena de frío para que no se pierdan los hemocomponentes y hacer un seguimiento y monitorización de las reacciones adversas a la transfusión. Traje esta imagen, la cual fue tomada del Instituto Nacional de Salud, de la página de toda la Red Nacional de Bancos de Sangre, la cual nos indica cómo, qué tanto se transfunde de glóbulos rojos promedio mensual en Colombia. Esto es del año 2016 y pues lo pueden consultar en la página del instituto. Ahí está, dentro de los documentos de interés, ahí está este tipo de presentaciones. Ahí es importante destacar que por lo menos Cundinamarca es uno de los departamentos que más transfunde y hay más necesidades transfusionales. También me pareció súper interesante, que es el comportamiento entre la obtención de hemocomponentes y la transfusión que se hace a nivel nacional, en donde pues lógicamente podemos ver que la captación que tenemos pues suple las necesidades transfusionales a nivel nacional. Sin embargo, esta brecha también es muy corta para poder decir que en una emergencia cómo vamos a responder a las necesidades transfusionales que ocurran. No tenemos cómo, porque sencillamente estamos respondiendo a las necesidades transfusionales rutinarias, pero ante cualquier evento catastrófico que ocurra a nivel nacional, pues ahí sí sería súper crítico el momento en que no tengamos cómo responder. En cuanto a la vigilancia post-transfusional, pues que también interviene el programa de hemovigilancia que tenemos institucional, pues debemos hacer una vigilancia de los signos clínicos, como les decía antes, durante y después de la transfusión. A nivel institucional tenemos que la vigilancia post-transfusional se debe hacer durante por lo menos 6 horas, que se debe evaluar cualquier tipo de cambio de la temperatura del paciente, de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, y si hay algún cambio en eso, pues hacer notificación y reporte. Todo este tipo de notificaciones y reportes no son punitivos, es algo que se maneja también dentro del programa de seguridad del paciente, en donde indica que es más como de culturizar a todos los trabajadores de salud. ¿Para qué? Porque a partir de todas esas notificaciones y reportes, pues lo que buscamos es mejorar los procesos del hospital, mejorar los procesos de los servicios, para que en dado caso que se nos presente algún, pues ojalá que no, pero un evento adverso, pues por lo menos nosotros ya tengamos ciertas barreras de control y eso pues no ocurra, que solamente se queden dentro de incidentes y nada más. ¿Cuándo podemos sospechar de una reacción adversa transfusional? Pues como les decía, cuando alguno de los signos clínicos pues cambie durante la transfusión o después de la transfusión. ¿Qué debemos hacer? Detener inmediatamente la transfusión, verificar nuevamente todos los datos del paciente junto con los del hemocomponente
para verificar que pues hicimos bien los 5 correctos transfusionales antes de administrar el semicomponente, que se supone que tiene que estar muy bien todo. Si se determina que es una reacción adversa a la transfusión, de presentación aguda durante o después de la transfusión, deberá seguirse el protocolo de manejo de reacciones adversas que tiene el hospital. Se debe comunicar inmediatamente al servicio transfusional y solicitar un informe de notificación, un formato de notificación que nosotros tenemos, para que el médico lo diligencie y ya después nosotros a través del comité transfusional pues vamos a analizar cada uno de esos eventos y los vamos a catalogar de acuerdo a una serie de cosas que ahorita les explico más adelante. Se debe enviar la bolsa de transfusión, el equipo de transfusión también, lo antes posible para poder mandar a cultivar esos hemocomponentes al laboratorio, y se debe mandar, cuando es una reacción adversa a la transfusión con glóbulos rojos, se debe mandar nueva muestra para nosotros volver a realizar las pruebas pretransfusionales, y también se deben mandar pues muestra de orina, muestra en tubo tapa rojo, tapa amarilla, tubo seco, para realizar las diferentes paraclínicos, pero eso ya lo realizan pues con el laboratorio según lo que requiera el médico y cómo quiera manejar esa reacción adversa transfusional. La importancia de este registro transfusional es porque a través de él identificamos cualquier cambio dentro de los signos clínicos del paciente y podemos determinar si tiene una reacción transfusional o no y en qué momento la tuvo, con qué tipo de hemocomponente también, y si tuvo una reacción adversa transfusional, pues poder colocar qué medidas clínicas y médicas se tomaron y qué tipo de signos tuvieron. Las reacciones adversas a la transfusión pues se dividen en 3 grupos grandes, como son las reacciones transfusionales agudas no infecciosas, las reacciones transfusionales tardías no infecciosas y las reacciones transfusionales infecciosas como tal. Dentro de las agudas no infecciosas están las hemolíticas agudas, las febriles no hemolíticas, aquellas también que son alérgicas, y dentro de las tardías no infecciosas están aquellas púrpuras transfusionales, que lo que hace es presentar una refractaria plaquetaria y que ya la transfusión de plaquetas no sea, por ejemplo, efectiva en esos pacientes y se tenga que tomar otro tipo de decisiones para poder solventar la condición clínica del paciente. Dentro de las reacciones hemolíticas agudas, pues son aquellas, por lo general, las incompatibilidades con los eritrocitos, en donde pues se genera una hemólisis intravascular en el momento en que inicia la transfusión. Las febriles no hemolíticas pueden ocurrir tanto en glóbulos rojos como en plaquetas. En las plaquetas puede ser por una liberación excesiva de citoquinas o de todas las lisis que tienen los leucocitos dentro de esos hemocomponentes, los cuales actúan dentro del organismo del paciente que se va a transfundir y por eso tiene ese tipo de reacción. Las urticarias, las anafilaxias, el trali también es súper importante, la sobrecarga circulatoria. Ese tipo de reacciones adversas a la transfusión pues son cambios que digamos en el trali, que puede presentar algún tipo de deficiencia respiratoria, que se pueden ver edemas pulmonares a través de una radiografía. Entonces es el médico quien debe seguir todo el protocolo de las reacciones adversas a la transfusión que tenga institucional y poder determinar qué manejo o qué tipo de laboratorios o radiológicos quiere tomar para poder determinar qué posible tipo de reacción puede ser y cómo hacerle el manejo. En cuanto al abordaje laboratorio, se debe tomar pues hemograma, función renal, función hepática, repetir el CUNS directo, el rastreo de anticuerpos, las pruebas cruzadas pretransfusión y posttransfusión, un uroanálisis para determinar si de pronto tiene algún tipo de hematuria. Los cultivos del paciente puede ser hemocultivos y también de las unidades de sangre que también se hace hemocultivos para determinar si de pronto tuvo una contaminación bacteriana o durante el almacenamiento o antes de eso, pero pues eso ya lo determina el banco de sangre. El programa de hemovigilancia pues como tal ya se encarga de vigilar todas las acciones que hay en toda esa cadena transfusional que ya les mostré desde que nosotros captamos el donante de sangre, captamos la unidad hasta que nosotros se la transfundimos a un paciente y hacemos vigilancia de las reacciones o la vigilancia post-transfusional que tiene ese paciente. Entonces tiene que evaluar todos los factores que pueden contribuir a desencadenar cualquier tipo de evento adverso o de incidente
¿Para qué? Pues para poder hacer puntos de control y que eso no llegue a ocurrir. Aquí era donde les decía que pues monitorea todos los puntos críticos de la cadena transfusional, que lo que quiere es reducir los riesgos asociados a la transfusión, que mejora, la idea es siempre tener un mejoramiento continuo de todo ese proceso transfusional para garantizar la seguridad de los pacientes. Dentro de el decreto como tal 1571 del 93, pues dice que se debe informar como mínimo el tipo de reacciones adversas, la información sobre los resultados y todo lo que tiene que ver con el médico que hace el reporte. En cuanto a los análisis de esos casos, pues después de que ocurra una reacción adversa a la transfusión, se debe reportar al servicio transfusional y a seguridad del paciente, que se debe realizar un análisis y clasificación de la reacción, que eso lo hace directamente el comité transfusional mensual que tenemos dentro de la institución y que debemos notificar, como siempre, a la Secretaría Distrital de Salud o al Instituto Nacional de Salud. El comité transfusional define esa reacción adversa, le define una severidad en donde puede estar catalogada como leve, moderada, severa o no determinada, que la leve es cuando no pone en peligro por la vida del paciente, la moderada es cuando se presenta una morbilidad a largo plazo, por ejemplo, una sensibilización que le hayamos generado una sensibilización al paciente en cuanto a algún tipo de antígeno eritrocitario que no tenía. La severa cuando se pone en riesgo la vida del paciente de forma inmediata que puede ocasionar la muerte. La imputabilidad, que es otra que también evalúa el comité, es donde se define la asociación causal que tiene esa reacción adversa, la relación causal entre la transfusión y la presentación de la reacción adversa a la transfusión. O sea, identificamos si esa reacción que tuvo el paciente tiene o no tiene que ver con la transfusión sanguínea que le realizaron. Entonces ahí también definen el tipo de imputabilidad en grado 0, 1, 2 o 3 ceros, donde se excluyen, donde se dice que definitivamente no fue una reacción adversa a la transfusión, uno en donde probablemente puede que exista algún tipo de relación, pero falta alguna evidencia o faltan más pruebas para definir si es una reacción transfusional o no, y la 3 que ya es definitiva, en donde pues efectivamente todo lo que generó la reacción adversa a la transfusión pues tiene que ver con eso. ¿Qué se debe hacer? Pues ante una RAT ya habíamos dicho que la notificación del médico que la haga por escrito, que la haga el servicio transfusional, la enfermería debe tomar las muestras en lo posible del brazo contrario donde hizo la infusión del hemocomponente, otra vez cumpliendo con todos los requisitos de identificación de la muestra. La bacterióloga en el servicio transfusional pues debe repetir todas las pruebas pretransfusionales, debe mandar a cultivar las unidades, debe llevar las muestras al laboratorio si el médico requiere para clínicos como tal. Y estos son los formatos de notificación de la reacción adversa a la transfusión que tenemos a nivel institucional, como es el registro transfusional y el formato del reporte al Instituto Nacional de Salud, el cual pues se debe encargar del reporte y del diligenciamiento, es el médico que conoce todos los antecedentes transfusionales, que ya le ha hecho la anamnesis al paciente y conoce pues todo, le ha hecho todas las preguntas, conoce el diagnóstico diferencial y el diagnóstico principal del mismo. Las novedades de seguridad del paciente que se presentan a nivel del banco de sangre y servicio transfusional, pues algunos ejemplos es la no respuesta a las solicitudes de transfusión. ¿Por qué? Porque no haya de pronto disponibilidad o porque no se cumpla con los tiempos de oportunidad. De pronto una administración no oportuna de sangre y de los componentes sanguíneos de acuerdo a la solicitud, que no se cumplan lo que les decía con los tiempos de oportunidad, ya que si una transfusión pues se solicita, se supone que es urgente y también el médico debe catalogar qué tan urgente es esa transfusión. Una transfusión sanguínea con contaminación bacteriana también ingresa dentro de la plataforma de seguridad del paciente y notificación. El no monitoreo y adecuado seguimiento durante las transfusiones. Es importante que el médico sepa que debe permanecer con el paciente por lo menos los primeros 15 minutos de la transfusión, que cuando le esté administrando los hemocomponentes al paciente durante ese tiempo, pues lo haga de una forma lenta, despacio, porque es en el momento en donde se pueden identificar reacciones adversas transfusionales severas, en donde el paciente puede decir que le pica, que le arde, que siente calor en el lugar en donde le están infundiendo el hemocomponente. Esos son signos que prenden de una de las alarmas y que pueden identificar una reacción severa y que deben hacer suspensión inmediata.
Entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros o que a veces ustedes nos llamen al servicio para nosotros garantizar que ustedes están con el paciente al momento de la transfusión? Pues porque es de la única manera que nosotros podemos garantizar esa seguridad transfusional de ustedes poder identificar a tiempo una reacción severa del paciente. Por eso, si no hay un acompañamiento del médico, si no hay una adecuada monitorización, por favor deben reportarlo a través de la plataforma que tenemos de seguridad del paciente del hospital para nosotros directamente abarcar al personal que de pronto no está siguiendo el protocolo como tal. Listo. Eso es, pues la medicina transfusional es un campo grandísimo que en realidad traté de hacerlo lo más rápido posible y tratar de aglomerar todos los conceptos que tienen que ver con la cadena transfusional. Sin embargo, en cuanto a indicaciones, en cuanto a manejo de las reacciones, pues eso se podría llevar una charla completa, pues porque es un manejo más médico y pues que en realidad de todos nosotros, el personal de salud que interviene en la cadena transfusional, pues depende poderle dar un adecuado manejo a los mismos y darle una buena respuesta a ese paciente que requiere una transfusión. Muchas gracias. Cualquier cosa que necesiten o requieran con el banco de sangre, con el servicio transfusional, y espero todos estemos súper activos a participar en ese programa piloto que se va a desarrollar en la institución para poder adoptar nosotros la guía institucional a partir de la guía nacional. Una pregunta, buenos días. Buenos días. Luego dijiste que, por ejemplo, en el caso de un paciente que tenga una transfusión trombótica, ¿cierto? No es beneficiado de una transfusión de plaquetas. En el caso particular de que yo como médico tratante considere que ese paciente se beneficie y yo coloque una hoja de transfusión o reserva, en el diagnóstico puntual ¿ustedes lo despachan o ustedes consideran que por ustedes cuantificarlo no lo despachan? No, nosotros sí lo despachamos desde que ustedes lo soliciten como médico, que es una de las cosas que si el paciente presenta ese tipo de patología o de diagnóstico como tal, ustedes justifiquen en historia clínica por qué a pesar de ese diagnóstico que tiene, el paciente requiere esa transfusión. O sea, sí, está bien que hay algunos tipos de contraindicaciones que a la final toca como dejarlas a un lado porque el paciente necesita la transfusión con urgencia, pero en ese tipo de casos pues debe haber una justificación en historia clínica, pero nosotros no, o sea, nosotros en el momento en que recibimos la orden de transfusión, nosotros no evaluamos la historia clínica, nosotros evaluamos lo que dice la orden y pues ahí sí el médico es el responsable como tal de hacer esa indicación en la historia. Y otra cosa, por ejemplo, en el formato que nos mostraste de consentimiento informado, ese es el consentimiento que aparece en dinámica. En dinámica. Más nosotros no podemos hacerlo por dinámica porque parece que el banco de sangre no lo acepta. Entonces, sí, lo que pasa es que ese es el último consentimiento que salió a partir, o sea, en este año, a partir de enero, salió ese último consentimiento que está arrojado a través de la plataforma de dinámica. Entonces, como estamos en ese proceso de cambio, de cambiar el manual por cambiar el que ya sale predeterminado en el programa que tenemos de dinámica, entonces hay médicos que utilizan el manual, hay médicos que utilizan el de la plataforma, pero es válido cualquiera de los dos mientras que hacemos ese cambio con todo el personal. De la plataforma hace tal vez unos 4 días usamos y no lo devolvieron y lo hicieron permanente que está. No, sí se puede utilizar. Ya incluso está dentro de la intranet, digamos, si no lo pudieron descargar a través de la plataforma dinámica, en la intranet, en la parte de gestión documental, en donde está lo de consentimientos informados, ahí está el consentimiento a la transfusión. Entonces ahí lo pueden descargar, incluso pegarlo a la historia clínica del paciente, en dado caso que no pueda ser bajado. Listo. Bueno, gracias a todas las personas que nos acompañaron en la transmisión de hoy. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Hospital Universitario de la Samaritana en Facebook, Hospital Universitario de la Samaritana en YouTube y _HUS en Twitter. Suscríbanse a nuestros canales para que tengan la información actualizada y además puedan acceder a todas las charlas magistrales que se han presentado. Feliz día a todos.